Es que en el ministerio pasan cosas muy extrañas. Hace algunos años me empecé a sentir pero muy cansado todo el tiempo. Y seguía yo viajando y predicando, pero pasó algo extraño. Oía yo entonces unas oraciones. Dale al hermano Castelazo fuerzas de búfalo. Y a mexicana esa oración. Yo no les decía que estaba cansado. Soy muy introvertido. Y otra vez la oración, dale fuerzas de búfalo. Llego a Veracruz y otra vez la oración, dale fuerzas de búfalo. Donde quiera, fíjese. Y bueno, mientras no me salgan los cuernos, que me dé fuerzas de búfalo. ¿Cómo sabían que me sentía yo débil? A ver. Y estaban escrituralmente pidiendo fuerzas de búfalo. Bueno, 75 años no es cualquier cosa, ¿verdad? Tengo mis horas de vuelo, pero yo lo que quiero es trabajar. Tengo la batería sobrecargada y ya voy de regreso, aleluya. Sí, el cansancio, pues ese es normal, pero yo creo que se cansar uno de pecar es peor, ¿verdad? No. Gracias a Dios porque Dios me concede estar aquí. Quisiera yo hablarles tanto porque tenemos tanto que aprender. Pero quiero comentar con ustedes un caso que pasó aquí en Lucas 8, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 8, versículo 22 al 25. Síganme con la vista, por favor. Solo el servidor va a leer en voz alta. Dice San Lucas, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 8, versículo 22. Y aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, que se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Inclinen su cabeza, por favor. Señor, qué bueno que otra vez estamos aquí en este lugar santo, con nuestro corazón abierto, con hambre de tu palabra, Señor. Háblanos a todos, Dios mío. Somos personas tan frágiles, Señor, tan tentadas al mal, tan débiles, que tu palabra es la única que puede ayudarnos en nuestra vida. Padre, tú conoces cada persona que está aquí, sus enfermedades, sus tentaciones, sus deudas, sus achaques, sus pecados, sus anhelos. Tu palabra es la única que puede dar lo que nos hace falta. Señor, ayúdame en este ministerio sagrado, porque si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que la edificamos. Bendícenos con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver. Pasemos a la otra orilla, dijo Jesús a sus discípulos. Yo no sé cuántos de los que están aquí tienen la seguridad de que son salvos, pero usted no se ha puesto a pensar para qué los salvó el Señor. Hemos aprendido que para servirle, claro, pero ¿para qué? Yo quiero que usted piense sinceramente que cuando Jesús vino a salvarnos, lo hizo con la intención de llevarnos al cielo. ¿Están de acuerdo? Sí. Gracias. De veras, pero ¿quién piensa en el cielo en este tiempo? Muchos dicen, yo quisiera que lo que Dios me va a dar aquí, ahorita, ya, ¿para qué? Ahorita que lo necesito. Bueno, pero como le dijo a los discípulos, pasemos a la otra orilla. Cuando nos salvó, como si nos dijera, lleguemos al cielo.
¿Y cuánto nos falta? Bueno, algunos se van antes, otros se van después, pero un día nos vamos a ir y no hay purgatorio. Ese es un invento religioso. Sería muy triste, imagínense qué invento tan ridículo, que si un hombre no ha sido limpio por la sangre de Cristo, se va a limpiar por el fuego, se va a tatemar un ratito allí. Eso no es cierto, hermanos. Después de la muerte hay cielo o infierno, y no después, comienza aquí. Muchos piensan, ¿cómo será la vida con Dios allá en el cielo? ¿Cómo será? ¿Quieres saber cómo? ¿Cómo la vive aquí? Sí, Señor. Piensa lo que estoy diciendo. Hermanos, el cielo se empieza a gozar desde aquí y el infierno se empieza a sufrir desde aquí. Yo he oído algunas esposas que dicen, esta vida es un infierno por causa del marido, y padres que dicen, en este caso es un infierno por los hijos. No es una probadita nada más. No necesitan mucha mentalidad. Los artistas nos han hecho daño de presentar el infierno ahí con fuego sacando la lengua. No, eso no es cierto. El infierno es un lugar donde no está Dios. Y cuando alguien vive aquí una vida sin Dios, simple, sencillamente va hacia el infierno y ya comenzó. Aunque la persona tenga dinero, aunque tenga hobby, lo que tenga, no puede ser feliz. Creo que ustedes conocerán ese coro que dice, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, y eso es muy cierto. Yo he leído biografías de artistas. Qué vida tan miserable, hermanos, tan triste, y eso que es en los ídolos de las gentes. Conocí la biografía de la famosa artista Marilyn. Los últimos años, casi entre dos, las ponían ante la cámara, y ella vivía en un infierno. Clamaba, yo quisiera que alguien me amara un poquito, todos me desean. Qué terrible cosa. Y cuántas muchachas deseaban ser como Marilyn. Oh, qué triste. Pero yo quiero que pensemos en esto. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Cristo murió, dice que por el mundo, por todos, aún por los que todavía no nacen. Pero sepamos esto, que Cristo quiere salvarnos. Vino a salvarnos. Su trabajo es de salvador. Y una salvación perfecta, pero cuando Él nos salvó, con intención de que nosotros llegáramos al cielo. Pasemos a la otra orilla. Pero mientras viajaban al otro lado, comenzó el problema. No era un problema económico, moral, social o de otra clase. Simplemente pensaban que se iban a morir. Su condición era desesperada. Desde el día que el Señor nos salvó hasta el día que nos lleve al cielo, ¿cuántas cosas vamos a pasar? ¿Se ha puesto a pensar? Si alguien tiene 30 o 40 años en el camino, yo he conocido a personas que tienen 70 años en el camino de Dios, otros que tengan 5, lo que pasa desde el día que el Señor los salva hasta que llegue al cielo, ¿cuántas cosas van a suceder? Tentaciones, enfermedades, problemas psicológicos, complejidades, dudas, y pecados también. ¿Cuántas cosas van a suceder? Así como no pasa un matrimonio que yo creo que no hay uno que se haya arrepentido de haberse unido. En realidad creo que muchos cristianos llegan un tiempo en su vida que dice, ¿será este el camino? ¿Será este el camino? En el viaje hacia Canaán celestial, hacia la patria celestial, vendrán problemas. Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tengan confianza, yo ya lo vencí. El Señor Jesucristo no dice, toma tu cojín y sígueme. Dice, toma, ¿qué? Tu cruz. Pero no se equivoque, ¿eh? Algunos después dicen, este marido es mi cruz. No, ese es su marido, esa no es su cruz, ¿eh? Esta enfermedad es mi cruz. No, esa es su enfermedad, esa no es su cruz. Entonces, ¿cuál es la cruz? Fíjese que Jesús no dice mi cruz, su cruz es de usted, no la de Cristo, es la de usted.
Tome su cruz y sígame. Hay muchas cosas que necesitamos comprender. ¿Cuál era la cruz de Cristo? Desde que Él nació, la sombra de la cruz creo que iba tras de Él toda su vida. A los 12 años dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Hacia adelante, hasta que llegó al final de su carrera. Su cruz era su ministerio, su profesión de salvarnos. Vivía para los demás. Y nosotros tenemos que identificarnos con Él. Si dice: tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nosotros somos llamados, antes que lleguemos a la mansión celestial, somos llamados a convertirnos en una bendición hacia los demás. No estoy aquí para criticar ninguna religión, pero la verdad, la religión nos dejó una idea equivocada de lo que son las cosas de Dios. En realidad somos salvos para ser felices, somos salvos para ser victoriosos, somos salvos para ser una bendición para los demás. Vosotros sois luz del mundo y vosotros sois la sal de la tierra. Aquí dice: aconteció, pero que mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y el Señor durmiendo. O tenía el sueño muy pesado o tenía mucha paz. O las dos cosas. Hombre, la lancha se movía feo. Hace como 15 años tuve oportunidad, mi esposa y yo, de estar en ese lago ahí en Tierra Santa. No es muy grande, será como Catemaco más o menos. Pero dice que de repente entran tempestades, que se levanta el agua y una cosa tremenda. Los discípulos, gran parte de ellos eran pescadores. Durante su vida habían tenido problemas con tempestades, sabían cómo manejar la situación, pero esta ocasión era algo superior a sus fuerzas. Pasaba sobre sus conocimientos de pescadores, hombres del agua. ¿Cómo pudo el Señor dormir tranquilo si la barca se movía para arriba, para abajo, por los lados? Y dice aquí que el agua entraba en la barca y se anegaban y peligraban. Hay situaciones en la vida en que nos encontramos con que nuestro conocimiento ya no vale nada, con que nuestra inteligencia manejamos una cosa, pero decimos: aquí ya no puedo. Ahora, como no pudieron ellos resolver el problema, vienen con el Señor que estaba durmiendo. ¿Cómo podía dormir el Señor? Qué bueno que Él ha dicho: la paz os doy y mi paz os dejo. Era su paz. Dice: yo se la doy, no nos la presta, se las doy, se las dejo, no como el mundo la da. Y Él nos da una paz a prueba de tormentas. Aleluya. Lo que me sorprende aquí, estos pescadores diestros en el agua vienen a despertar a un carpintero que está durmiendo. Hágame favor. Eran pescadores que habían manejado tormentas y vienen a despertar un carpintero dormido para que les ayude. Pues no eran ellos pescadores. ¿No tenían práctica en eso? Seguro que sí. Él despertó y reprendió. Le habló: calla, enmudece. Hablarle a el agua. La Biblia nos enseña que 4 ocasiones Jesucristo estuvo a punto de morir. Y la Biblia nos enseña que Él lloraba a veces con lágrimas para que Dios lo librara de la muerte. Cualquiera de esas 4 muertes hubiera sido preferible y no la muerte de cruz. Qué maravilloso es saber cuánto nos amó el Señor. Y hermanos, esta es una de esas ocasiones. Satanás movió allí los vientos, ¿sabe? Quería echar al abismo al Señor con todos sus discípulos, porque el Señor le habló a los elementos: calla, enmudece. La Sagrada Escritura nos dice que Satanás es el príncipe del poder del aire. Es el que empujó con viento la pared donde estaban comiendo los 10 hijos de Job y los mató a los 10. ¡Qué terrible!
Así que prácticamente el Señor, hermanos, allí reprendió a Satanás. Calla, enmudece, dice aquí. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Pero cuando se calmó la tormenta, aquí tenemos una de las dos preguntas que quiero que tratemos de contestar. Dijo el Señor: ¿dónde está vuestra fe? ¿Y la fe dónde la dejaron? Dice otro evangelio. Y en otras versiones dice: ¿qué han hecho de su fe? Dese cuenta. Pero, por favor, ¿a quién se le ocurre que la barca se va a hundir con todo y el Señor? ¿Se da cuenta? Miren nomás. Se va a llevar la tormenta al Señor al fondo del lago con todo y Cristo ahí va para abajo. Con razón le dijo: ¿dónde dejaron su fe? ¿Dónde dejaron su fe? Además, hay dos razones por las cuales era imposible que fracasara o que se hundiera. Primero, porque dijo: pasemos al otro lado del lago, ¿verdad? Él había dicho: pasemos al otro lado. No dijo el Señor: vamos a tratar de llegar allá, hagamos la luchita a ver si llegamos. Claramente había dicho: pasemos al otro lado. Y yo quiero que usted tenga en su corazón esto: cuando Jesús lo salvó con la intención de llevarnos al cielo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Seguro que sí. Como si Jesús no lo hubiera salvado, usted hubiera dicho: lleguemos al cielo. Pero las tormentas, qué terrible, qué tremendas tormentas, hermano. Tengo años en este ministerio. Y de veras el diablo, como alguien dijo, no hay otro que haga tan bien su trabajo como él, es un buen diablo, ¿no? Y muchos dicen: si ni hay diablo, entonces ¿quién hace su trabajo? Una ocasión oí predicar una hermana en Tlaxcala y decía: ¿tú crees que Satanás quiere hacerte algún daño? No, él quiere hacerte pedazos, él quiere hundirte a donde no puedas tú levantarte. Él tiene una hazaña terrible contra nosotros. Y en el transcurso de nuestro viaje hacia la tierra prometida donde está el Señor, ¿cuántas tormentas ha pasado usted? ¿Y cuántas está pasando ahorita? Disculpen, que no sé por qué, ¿verdad? Siempre mi mensaje van a dar a la vida conyugal, no sé por qué. Los que se casan, ¿qué tormentas tiene el matrimonio? No, nada que una eterna luna de miel y todo mucho amor. No, hermanos, nada de eso. ¿Qué va? Su servidor tiene 48 años de casado. Cuando yo tenía mi novia, pues, oí que leía la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres, maridos, amad a vuestras mujeres. 4 es, pues, ¿cómo está esto? Si es mi novia, yo lo quiero, siendo mi esposa le he de querer más. Después de casado me di cuenta que no era tan fácil. Y de paso quiero testificarles: si había un matrimonio destinado al fracasar, ese era el mío, man. De veras. ¿Y sabe por qué? Porque mi esposa se casó contra su voluntad. No me la robé. No voy a pensar malos pensamientos. No me la robé. Pero hace 48 años era otra cosa. Se los voy a explicar, que vean las tormentas. Cuando yo me convertí, yo soy preciso, hermanos. A mí me gustan las cosas, me gusta la precisión. Yo tomé las cosas en serio y dije: en este camino la muchacha que me guste, esa o ninguna. Y me gustó la hija del director del coro, a poco tiempo. Luego fui con su papá y le dije: su papá había sido revolucionario, un buen cristiano, tuvo varios hijos pastores, pero era tremendo, muy estricto. Le dije: hermano, mire, ¿sabe? Le voy a decir una cosa, me gusta su hija y yo quiero que sea mi novia. Y como vulgarmente se dice, como lo agarré en curva, pues no sabía qué decir. Bueno, dice: hermano, pues vamos a orar a ver qué Dios dice. Y luego le dije a ella: ¿sabe usted, hermana, que su papá dijo que usted sea mi novia?
Estrategia de guerra. Y la muchacha inocente, dijo mi papá, bueno, dice. Pero si no sabía ni qué coser eso, ella en una acera y yo en la otra. El día que le quise agarrar la mano para que se la picó un alacrán, me la quitó. No, esos eran otros tiempos, hermano. Ahora los novios se comen la torta antes del recreo y nadie dice nada. Pero luego me fui 3 años con los indios totonacos, ya se imagina. Venía ya a las juntas de pastores a veces, y a veces no, de vez en cuando una carta. Ahora sí que por fe. Un día me agarro un paludismo terrible allí, el hermano Tito Ornelas me trajo a Pachuca nomás para que me sepultaran. Bien enfermo, y mi mamá estaba velando nomás para que me muriera. Y no, Dios me sanó, no me morí. Pero resulta que convaleciente fui a decirle a ella que se casara conmigo. Imagínense, convaleciente. Digo, hermana, vengo para que arreglemos ese asunto. ¿Cuál? Nos casemos, usted es mi novia. Me dio una regañada. No tengo nada que ver con usted, bueno, de plano. Fui y le dije a su papá, hermano, vengo a avisarle que la hermana dice que siempre no. ¿Cómo? Pues que no. A ver, llámala. Digo, muchacha, usted le dio palabra a este hermano y ahora le cumple o se iba a quitar el cinturón. Si vieran la carita que tiene en la foto de la boda. Parece que la llevan al patíbulo, hermano. Una carita de amargura. Así que se casó contra su voluntad. Y durante varios años me decía don Jesús, venga acá don Jesús y don Jesús. De manera que tengo 48 años enamorándola. Pero le aseguro que ahora está loca por mí, gloria a Dios. Sí. De veras, hermano, en serio. Pero tengo cicatrices de la batalla, hermano. De todas maneras, la precisión, dije, esta no ha sido fácil. Pero como Cristo iba en la barca, no se hundió. Bendito sea el Señor. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No se vaya a divorciar. No siga peleando. Algunas parejas me han dicho, oiga, hermano, ¿qué prefiere? ¿Que nos separemos y estemos en paz o estemos juntos y peleando? Y dije, pues mire, yo prefiero que estén juntos y aunque se peleen. Porque un día se van a cansar de pelear y ya van a estar en paz. Pero si se divorcian ya no hay esperanza. Y de veras yo lo he visto. Yo casi una pareja que creo que todos los días se peleaba. Una ocasión, hermano, vino con un chichón, aquí le caía sangre. Dice, mi hermano me dio con una botella. ¿Hasta cuándo se van a poner en paz? Como a los 18 años se cansaron de pelear. Ahora viven tranquilos, sus hijos ya son profesionistas, ya se casaron. ¿Qué quiero decirle con esto? Mientras Jesucristo vaya dentro de la barca no se va a hundir. ¿Es cierto? Sí. Seguro que sí. ¿Esta usted idea cómo le hizo? Bueno, yo dije, claro que muchas veces hay motivo para decir, esta señora ya no la quiero. Pero dice el Señor, ama a tu mujer. Hay quienes dicen, pero mi mujer ya se volvió enemigo. Bueno, dice el Señor, amad a vuestros enemigos, todavía hay campo. Vale. Nunca se vaya a separar. ¿Cuál es el problema que tiene usted? Casi todos los problemas atacan al cristiano para que deje a Cristo. Que lo meten en un chisme en la iglesia, hay puros chismosos. No hay puros, hay 1 o 2, pero no todos son así. Que le prestó usted dinero a un hermano y piensa que lo prestado es hermano carnal de lo dado y ya no se lo regresó. Este hermano por eso va a dejar al Señor. Yo he platicado con infinidad de hermanos que han salido de la iglesia. Es ridículo lo que dicen. No, esa iglesia está muerta. Muerto es él, no la iglesia. ¿Qué pasó? No, pues no me gusta cómo predican. ¿Por qué? No, el hermano no me pagó lo que yo le presté.
Hace poco una familia se fue. ¿Por qué se fueron? Es que una hermana no se queda mirando muy feo y no nos quiere saludar. Por eso se van. Hacen de las pulgas elefantes, hermano. Dígame, ¿habrá una razón justificada por qué el cristiano deje al Señor Jesucristo? Conste que en este tiempo muchos dejan al Señor. Yo no sé qué pasa con las iglesias, parece que por una puerta están entrando, por otra están saliendo. Yo le digo a los pastores, tápele, hermano, tápele allá, que no se vaya. Yo vi cuando comenzó esta iglesia, ese arbolito que está enfrente y otros hermanos, yo los plantamos hace muchos años. ¿Cuántas personas han pasado por aquí? ¿Cuántos? No son los que están aquí. ¿Por qué dejaron el camino? Yo quiero decirle esto: el día que usted deje al Señor, la barca se le va a hundir. ¿Oyeron lo que dije? Se le va a hundir la barca. Su sabiduría, sus conocimientos, la ayuda que venga no va a valer de nada. Repito, ¿cómo se les ocurre pensar estos discípulos que iba y el Señor, si la tormenta estaba mal, tenían experiencia en manejar la barca, pero ellos pensaban, nos vamos a ahogar, nos vamos a hundir? ¿Cómo se les ocurre pensar que la barca se iba a hundir con ellos y juntamente con el Señor Jesucristo allá va? Imposible, hermano. ¿Qué cosa es lo que debemos de hacer? Afirme su fe, por favor. Gran parte de nuestra fe está superficial, hermanito. El problema con la iglesia de este tiempo es que no vive lo que dice que cree. ¿Cuántos que dicen, ay Señor, yo te amo tanto, no hallo que darte por tanto que me has dado, y no quiere pagar los diezmos? Mentiroso. Esa es la verdad. Yo quiero que tú me guíes, yo quiero que me enseñes, y no lee las Sagradas Escrituras. No quiere orar. Yo no estoy enojado, ni le estoy regañando. Yo creo que ustedes son campeones en la oración y en los diezmos y en todo. Por lo menos desde aquí así se ven, hermanito. Pero lo que insisto es en esto. ¿Por qué la pregunta primera? ¿Qué es de vuestra fe? ¿Dónde dejaron su fe el Señor? Bueno, ¿qué acaso es un pecado clamar al Señor en momentos de angustia? A ver, yo quiero que me ayuden. ¿Por qué el Señor le dijo, ¿dónde está su fe? Cometieron un error con clamar a Él si pensaban que se iban a ahogar. A la pregunta que dijo el Señor, como quien dice, ¿ustedes creen que nos vamos a ahogar? Pues no voy yo aquí. Ahora yo me pongo a pensar, supongamos que la barca se hundió, ¿qué hubiera hecho el Señor? ¿Sabe qué pienso? Pues que camine sobre el agua como lo hizo Él con Pedro. ¿Sí? Una vez, una noche también de tormenta, para empeorar la situación, ven un fantasma, y dice la Biblia que gritaron de miedo, un fantasma. Y dijo, no, yo soy. Dijo el hermano Pedro, impulsivo, dice, tú dices, manda que yo vaya a ti. ¿Cómo no? Ven que Pedro sale de la barca y que siente el agua durita. Siempre había echado sus clavados, pero ahora estaba durita, aleluya. Y va caminando, yo no sé cuánto tiempo caminó, pero él, 2 de los 5 sentidos pudieron más que su fe. Miró las olas, oyó los vientos, y los 2 de los 5 sentidos echó por tierra toda su fe, y que se empieza a hundir. Sálvame que perezco, dijo el Señor, le tendió la mano. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuánto tiempo habría caminado Pedro? 5 metros, 10 metros, 20, yo no sé, pero yo no creo que el Señor al darle la mano lo levantó y lo cargó como bebito. Vamos a la barca. No, Señor, párate otra vez, gloria a Dios. Ana, ponte en pie otra vez. Ay, Señor, no me sueltes, no me sueltes, por favor, no me sueltes. Pero dice que llegaron a la barca y hubo tranquilidad. A ver si me ganan lo que estoy tratando de enseñarles. Número 1, ¿realmente Cristo está dentro de ti? Piensen esto. Algunos piensan que el Evangelio es otra religión. ¡Qué buena religión! No, Señor. El Evangelio no es una religión y nunca lo será. Es el camino de la vida. Sí, Señor. Pero hay que ver, no es que cambie usted de religión, que cambie de ministro. Realmente usted tiene a Cristo en su corazón. Cristo está con usted.
No es que seamos perfectos, pero mientras el Señor viaje con nosotros en la barca de nuestro corazón, pase lo que pase, no importa, no tenga miedo. Los años que tengo en el camino de Dios, yo sé lo que es estar enfermo, sé lo que son los ataques del diablo, sé lo que es la calumnia, sé lo que son los problemas conyugales, sé todas la mayoría de las situaciones, pero el Señor nos ha ayudado, bendito sea su nombre, de una manera maravillosa. ¿Cuál es su problema? ¿Por qué desmaya usted? ¿Por qué a veces no ora? Un hermano decía, no, ya para qué orar. Dios no me oye. Un joven me lo dijo, me voy de la iglesia porque Dios no me contesta. Miren nomás, No, nosotros tenemos que estar seguros, número uno, que de veras viajamos con el Señor, porque le voy a decir una cosa, si usted no está firme en la fe, los problemas, en lugar de hacerlo mejor, lo van a hacer pedazos. Pero si usted está firme en la fe, los problemas lo van a hacer mejor cristiano, bendito sea el Señor. En la Biblia está escrito, te probé afligiéndote para saber lo que había en tu corazón y a la postre hacerte bien. No sé cuántos de ustedes lean su Biblia. Todos los hombres y mujeres de Dios aquí dice, pasaron por problemas. Dios permitió que ellos pasaran para hacerlos mejores, para quitar toda la basura que se nos haya pegado, para quitarnos todo lo malo. Hermano, nos hizo pasar por tribulaciones. Job dijo, me probará y saldré como oro. Ninguno de nosotros podía sufrir lo que sufrió Job. Se le mataron sus 10 hijos, le robaron todo su dinero, le robaron todo su ganado. Luego le salió una sarna terrible. Lo único que le quedó fue su mujer para decirle, ¿todavía estás creyendo? Maldice a Dios y muérete. Yo digo que mejor si le hubiera muerto primero la señora, ¿verdad? Satanás qué bien lo hizo, ¿no? Pues de todas maneras, y Job maldijo el día que nació. Lea el libro de Job. Se encontró en situaciones que dijo, ¿por qué? Ojalá que alguien me diga dónde está Dios. Yo voy ante su silla y voy a llenar mi boca de argumentos. ¿Y qué le iba a decir a Dios? ¿Por qué me mandaste a este mundo? ¿Por qué no fui mejor como un aborto? Tenía sus argumentos. De repente el Señor le manda 70 preguntas. Tú ves cuando paren las ciervas en los montes, tú mandas a la nieve. Y Job se fue haciendo chiquito, dijo, Señor, mejor me callo, ya no volveré a hablar. Y luego le mando otras 20 preguntas y le sigue haciendo preguntas. Y Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, bendito sea el Señor. Yo creo que ustedes creen en el Señor, pero a todos nos falta cada día más afirmar nuestra fe. No se queje de lo que le pasa, no se fastidie de sus problemas. Al contrario, bueno, me he encontrado en la Biblia cosas que casi asustan. En Romanos y en Santiago dice que demos gracias por las tribulaciones. Pero oiga, ¿cómo vamos a dar gracias? Si Jesucristo va con nosotros, nosotros conoceremos más el poder de Dios. ¿Qué es de vuestra fe?, dijo el Señor. ¿Dónde dejaron su fe? Como quien dice, ustedes piensan que iba a dejar que se murieran. Ahora, vamos a pensar de otra manera. Supongamos que ellos no van a buscar la ayuda del Señor para calmar la tormenta. ¿Qué hubiera pasado? Quiero que me ayuden, porque el Señor dijo, ¿dónde está su fe? Le pidieron ayuda. El Señor se extrañó, dice, bueno, ¿qué es su fe? ¿Dónde la dejaron? La cosa se empeoró. Adelante, oiga. Y aconteció, dice, y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? Qué terribles preguntas, hermano. Cristo dijo, ¿quién es este? ¿Dónde está vuestra fe? Y ellos dijeron, ¿quién es este? Se dan cuenta, miren, según la historia del Evangelio, los discípulos habían visto milagros. Vio que el Señor con un poquito de pan multiplicó. Ahí en Guadalajara hay unos bolillos como de a metro, ¿no los han visto? Grandotes.
El Señor unos panecitos, hermano, como si tuviera un bolillo largo, parte y parte y parte y parte, a más de 5,000 les dio de comer y todavía levantó 12 canastos llenos. Los discípulos lo vieron, los discípulos vieron que levantó muertos, los discípulos oyeron milagros, oyeron las bienaventuranzas, habían viajado con Él mucho tiempo, habían dormido con Él, habían comido, habían dormido en la habitación con Él, habían comido con Él. Y dijeron, ¿y quién es este? ¿Se da cuenta? No le conocían, hermano. ¿Y este quién es? Que manda los vientos y a la mar y le obedece. 2 terribles preguntas. Jesús dijo, ¿dónde dejaron su fe? Y ellos dijeron, ¿y quién es este? Aunque usted no lo crea, suceden muchas veces así las cosas con los creyentes. Decimos, ¿cómo? ¿Con qué facilidad dejan al Señor? Repito, volviendo a la vida de su servidor, yo sé que la vida conyugal no es fácil, hermanos, porque no nos casamos con ángeles, somos seres humanos, hay problemas en lugar de muchas causas, muchas razones, pero cuando Jesucristo está en el hogar, cuando tenemos al Señor Jesús, yo les dije hace un rato, si había un matrimonio destinado a fracasar, era el de su servidor. Y por el contrario, hermanos, delante de Dios le digo, mi esposa y yo somos completamente felices, hermanos. Estamos identificados el uno al otro. Y no solo eso, mis hijos sirven a Dios, mis nueras sirven a Dios, mis yernos sirven a Dios y los nietos sirven a Dios. Alabado sea el Señor. Todos sirven a Dios, hermanos. No porque yo sea un buen padre, porque Dios va en el arca, va en la barca el Señor y no se puede hundir. Sé lo que son los problemas cuando los hijos se casan, pero Dios no nos abandona. Ahora lo que necesitamos hacer, ¿qué? Vamos a ver, podemos contestar estas 2 preguntas. La primera, ¿dónde está su fe? ¿Cuántos de ustedes están pasando por una situación económica difícil? Yo he visto algunos hermanos que cuando ya se llenan de deudas, se vuelven invisibles, simplemente desaparecen. Y van apareciendo como a los 4 o 5 años, a ver, ya se le olvidó aquel. Eso no, eso es hundirse, hermanos. Es dejar al Señor Jesús. Y volvamos con los problemas del hogar. Esos son los peores problemas, hermano. Cuando una persona permite que su hogar se deshaga, ya se fue al barranco todo. Por eso necesitamos al Señor en el hogar. Si el Señor Jesucristo está en la casa, hermano, no va a pasar nada, no se va a hundir el barco. Pero contestemos, ¿dónde está su fe? ¿Tenemos fe suficiente para hacerle frente a la situación? Bueno, el tener fe no es estar aquí solamente. Un hermano puede tener mucha fe, un joven, pero si tiene por ahí una novia que no es convertida y está orando por ella, y Señor, que sea tu voluntad, pero que sea tu voluntad, Cristo, pero que sea Cristina, como alguien dijo. Y está con la mira en eso, va a fracasar. La Biblia dice, no os juntéis en yugo con los infieles. Hay muchas maneras de fracasar en la fe, no solo pegándose una borrachera o cayendo en un pecado sexual. ¿Dónde está su fe? La fe debe de crecer, porque si la fe empieza a fallar, ¿qué es la fe? Cuando nosotros cometemos alguna desobediencia, ya vamos hacia abajo. No importa el costo, tenemos que tener fe. Los discípulos hubieran dicho, el Señor ha hecho milagros, levantó muertos, multiplicó el pan, no es posible que nos ahoguemos. ¿Por qué no se recordaron? ¿Por qué no fueron a la Escritura? A las palabras que Cristo les había dicho. No es posible. Bueno, ellos podían haber reprendido la tormenta. Fíjese que 70 habían ido y regresaron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Por qué no dijeron, vamos a reprender estas olas? Les entró un miedo tremendo y dijo el Señor, ¿dónde está su fe? La Biblia dice, el justo vivirá por la fe. Nuestros hechos o son de fe o son de incredulidad. ¿Qué cosa es fe?
simplemente es obedecer. Así que el justo vivirá por obediencia. Nuestra fe, la vida de nuestra fe se demuestra obedeciendo. ¿Cuántos y cuántos jóvenes cometen el error de casarse con personas que no son convertidas? Dice, ya está llegando por ella. Yo he conocido casos de muchachos que hasta se bautizan con tal de hacerse las muchachas. ¿Dónde está tu fe? El Señor ha prohibido eso, porque Él vela por nosotros. Y como les decía antier, el hogar es muy importante porque es la barca donde está toda la familia. Allí está el padre, la madre, los hijos, hasta los abuelitos están allí adentro. ¿Cuántos hogares se han hundido? Y el Señor dice, ¿dónde está tu fe? Tenemos que reconocer que no solo cantando tiene que afirmarse nuestra fe. ¿Dónde está tu fe? Ahora, pudiéramos contestar la pregunta. Una pregunta la hizo el Señor, ¿dónde está tu fe? Y la otra hicieron los discípulos. ¿Quién es este? Hermanos, casi todas las religiones hablan de Cristo, que Cristo es el Salvador, nosotros también. Pero San Pablo dice que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor podamos comprender lo alto, lo profundo, lo ancho, lo largo del amor de Dios y ser llenos de la plenitud de Dios. Tenemos que crecer. ¿Qué tanto hemos adelantado en el camino del Señor? ¿Qué tan firmes estamos? ¿Cuánto tiempo esperamos estar en este camino? ¿Qué tanto servicio hacemos para el Señor? Allí en Huachinango, Puebla, tomaron unos hermanos y lo metieron a la cárcel, él y a su esposa. Y ya como al cuarto día el hermano se quejaba, ¿por qué el Señor nos ha abandonado? ¿Por qué nos deja? Su Señor estaba en la otra celda y le gritó, viejito, no te canses. Dice en Apocalipsis, tendréis tribulación de 10 días, nos faltan 5. Aleluya. Seguro que sí. Ustedes recordarán la historia del hermano Elías Cruz. Al mes de convertido lo agarró un hombre, le dio de machetado, le tumbó esta mano y se le dejó paralítica y le partió la cabeza y quedó tirado allí en la isla de Cabo Rojo. Un pescador que llegó ahí lo encontró, le llevó en su barquita hasta las 36 horas, llegó a Tampico, se le aguzonó la cabeza. Y yo le di el mensaje hacía como un mes. Le dije, todo va a marchar bien. ¿Qué? Bien. Me dijeron, está en el hospital. ¿Y ahora qué le voy a decir? Le dije que todo va a marchar bien. Y ahora yo preocupado, ¿qué le voy a decir? Si ya encontró a Cristo y ahora que lo encuentro en su cama, ya no tenía esta mano, esta la tenía paralítica y tenía vendada la cabeza, pero me recibió con una sonrisa de oreja a oreja. Dice, hermano, Castelazo, mire lo que me hizo el diablo, pero me lo va a pagar bien caro. Aleluya, gloria a Dios. Ese es fe, hermano. Yo no sé dónde se había conseguido un montón de folletos y andaba en todo el hospital repartiendo folletos. Dice, y a los que están graves, esos reciben luego porque ya van de salida. De veras, hermano, esa es fe. Al mes de haber aceptado al Señor. Ahí lo dejé. Y como a que me dicen, el hermano Elías ya lo metieron a la cárcel. Válgame el Señor. Fui a la cárcel y ahora qué. Tenía un montón de presos. Ya tenía su congregación de presos y él era el pastor, hermano. Cuando no conocía a Cristo había matado a un hombre y por eso salió yendo a Cabo Rojo, y cuando regresó a Tampico alguien lo conoció y lo metió a la cárcel y ahí estaba, pero todo el tiempo con una alegría. De allí lo pasaron a Tuxpan, allí ya tenía otra congregación. Hermanos, necesitamos, personas que me escuchan, afirmar nuestra fe. ¿Dónde está nuestra fe? Que no vayamos a decir como los discípulos, ¿y este quién es? ¿Quién es este? Hay cosas que uno no entiende. Dios es maravilloso. Una ocasión, hace algún tiempo, más bien 2, 3 años, unas semanas andaban dando el mensaje por ahí, por la orilla de la presa de la Angostura, y llegaron a un lugar pobrecito a dar el mensaje, y ahí estaba un difunto, había muerto de tuberculosis en unas tablas. Dicen, bueno, llegamos en mala hora, pero dieron el mensaje, vamos a orar para que Dios les mande la conformidad. Pues ya el Señor se murió, y acabando de orar, el muerto abrió los ojos.
Como eran muy pobres, tenían una tabla así, con las velas y amarrado. Que abre los ojos, dice, suéltenme porque me amarraron. Y los hermanos, ya resucitó el Señor. Lo soltaron, se sentó, dieron gracias a Dios. Ellos no pidieron por el muerto, pero tenían una fe. Después se fue a Tuxtla, estábamos construyendo el auditorio. Le dimos trabajo, como a los 2 años se enamoró. Luego lo casé. Ahora ya tiene una niña. El que se había muerto ya se está multiplicando. Bendito. Esa es fe, hermano. Dios hace cosas maravillosas. Cuando estábamos construyendo el auditorio, había hermanos de las misiones que venían a ayudarnos. Y como a 20 kilómetros había una misión. Dijeron, vamos a trabajar. Era un sábado. Y el hermano cieguito dice, llévenme, yo voy a trabajar. Si no ves, hermano, de todas maneras, llévenme. No se alivió de la vista, pero va a ver lo que pasó. Llegó y estábamos vaciando el cemento, estaba el piso disparejo, se quitó el guarache y recibió un pisón y le tantaba con el pie donde estaba disparejo, allí estaba pisoneando la tierra. Nos hizo llorar, hermanos. En lugar de estar renegando, ¿por qué Dios me tiene ciego? ¿Por qué Dios me sana? No, ahí estaba con su refresco, bañado en sudor y un calor, pero feliz. Se quitó el pie, cieguito estaba trabajando allí. Esa es fe, gloria a Dios, esa es fe. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Quién es este? Personas que me escuchan, todavía nos falta conocer, pero mucho de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Apenas hemos pellizcado el pastel. Nos falta mucho más. ¿Quién es este? ¿Cómo es capaz este hombre? Partió el pan, resucitó muertos, hizo muchas cosas y que también el agua le obedece. ¿Quién es este? ¿Cómo hace falta en este tiempo cristianos, pero firmes, mujeres y hombres que afirmen su corazón? El Señor Jesucristo mandó a 12 hombres a conquistar el mundo. Aquí nos sobra personal, ¿verdad? Quiero terminar ya. A medida que nosotros afirmemos nuestra fe, le haremos frente a los problemas con más precisión, con más eficacia. Porque muchas veces unos problemitas los hacemos grandes. No. Cuando nosotros conocemos más al Señor Jesús, ya sabemos cómo manejar la situación, hermanos. Pero entendamos que el Señor nos piensa llevar al cielo. Para eso nos salvó. Todo lo que nos pase en esta vida, todos los problemas que vengan, no se preocupe, no se asuste. Diga como dijo David, Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dios es la fuerza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se allegaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Dios y esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su templo. ¿Cuánto nos falta para que el Señor nos recoja? ¿Quién sabe? Ojalá que nos diera la vida de los patriarcas, ¿verdad? 200, 300 años. Pero lo que sí sabemos es una cosa. Tenga la seguridad que Cristo esté en su corazón. Tenga la seguridad que Cristo esté en su casa. No tema por lo que venga. No tema que Satanás ruja. Un hermano puso una ilustración, dice que a veces el enemigo hace lo que hacen los leones ahí en el África. El cazador lleva su burrito y lo amarra en el árbol y prende su fogata, y el león sabe que no puede acercarse ahí, entonces empieza a rugir terriblemente, y el pobre burro de puro miedo rompe el lazo y se echa a correr, y por ahí se lo come. Dice el Señor que el enemigo anda como león rugiente, ¿verdad? Te vas a morir, te va a dejar tu marido, te va a ir esto, la devaluación. No, hermanitos, no. Vive Dios, aleluya, glorificado sea el Señor. La barca no se hundirá. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Está enfermo? ¿Tiene problemas de familia? ¿Tiene problemas con los hijos?
Nada menos aquí precisamente, con este testimonio termino. Aquí estuvo una hermana Jovita trabajando, una mujer de Dios cuando empezó esta obra. Y tenía un muchacho, pero terrible el muchacho. Creció en el evangelio, pero se volvió un perverso. Y yo lo encontraba, llora y llora. Una vez lo encontré llorando. ¿Qué le pasa? Mi hijo dice, no, ya no hay qué hacer con él. Había por ahí chocado un carro del gobierno y se vino a refugiar aquí. Dice, ya no hay qué hacer. Le digo, ¿usted tiene fe en Dios? Pues cómo no. Entonces le digo, cómprese una Biblia y un himnario para cuando su hijo sea pastor. Ay, hermano, no se burle de mí. Me conformaría con que fuera al templo. Entonces no tiene usted fe, le dije. Bueno, dice, y compró la Biblia. Una vez que vine aquí, yo viajaba por la Sierra Juárez allá, unas caminatas, 3 días o 4 más allá donde nació don Benito Juárez. Pero qué caminatas, hermano. A veces el hermano Olivo iba adelante y yo me atrasaba. Si ya se cansó, no, le digo adelante. No quería que viera que yo iba llorando, hermano. De veras, comiendo caña de hambre y unas cosas. Llegábamos allá por el porvenir, después de 12 horas de camino, llegar allá ya casi. Y los hermanos, ya llegaron los hermanos. Enséñanos un corito, hermano Castelazo. Y yo toco. Y luego dan la predicación, los despedimos y se quedan sentados. Dios les bendiga, hermano. A usted también, hermano. Ahí se quedaban sentados. Como a las 11 van a cortar unos, no nopales, eran como órganos allí. Eso nos daban un café y luego daban un rollo de petate. Que pases buena noche, hermano. Mirando, no estaba más parejo el suelo, húmedo. Pero pasé por aquel y digo, Andrés, ¿por qué no me acompañas? Yo lo conocí desde que era niño. Bueno, vamos, caminamos Yojovi, Talea, Villalta, todos esos lugares. Ya llegando otros, el último lugar, pues yo bautizaba hermanos. Dice, hermano, ya no puedo más. ¿Y ya te cansaste? No, dice, pero mis pecados, dice, soy sido un malvado, un miserable. Empezó a llorar. Dice, bautíceme, hermano. Y yo te voy a adoctrinar y tú creciste en el evangelio. Piensa lo que vas a hacer. Sí, dice, yo quiero bautizarme, ya me cansé de esta vida. Lo bauticé y cuando veníamos para acá dice, no le vamos a decir nada a mi mamá, dice, vamos a guardar el secreto. Llegando el hermano Jovita que dice, Andrés, con que ya te bautizaste, gloria a Dios. ¿Y quién le vino con el chisme? Anoche el Señor me dijo, Andrés ya se entregó al Señor. Yo tuve la oportunidad de predicar en Villaflores, Chiapas, en una iglesia donde era el pastor. Y cuando era el pastor sirvió la Biblia y el himnario que la madre le había comprado. Bendito sea Dios. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. No se asuste por lo que está pasando. Escúcheme, no se asuste. Mientras el Señor va en la barca, no se va a hundir. ¿Están de acuerdo, hermanos? Vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, estamos contigo. Creemos que tú vas en la barca y no importa. Tú te harás cargo de mi problema, de mi enfermedad, de mi economía, de mi hogar. A ver, cierren sus ojos y repitan esta oración. Padre, te doy gracias por haberme dado a Jesucristo en esta tarde. Yo confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que es mi Salvador. Yo confieso que su sangre borra mis pecados. En este momento yo creo que Jesucristo está conmigo, que está conmigo día y noche. Señor, tú conoces los problemas por los cuales estoy pasando. Tú has visto mis lágrimas, mi miedo, mi preocupación. Pero en esta tarde yo confieso que si tú vas conmigo, yo llegaré, Señor. Yo llegaré, oh Dios. Yo confieso que me vas a ayudar, que todo se va a arreglar, que todo se va a arreglar, que todo se va a arreglar, Señor, porque no estoy solo, tú estás conmigo. Padre, hazte cargo de mis problemas en el nombre de Jesús. Yo creo que son resueltos por el poder de Dios. Sí, Señor, tengo fe
que tú lo haces. Gracias, Señor. Gracias. Dele gracias al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor.